conectado, esperemos lo podamos ver con imagen, ahí está. Ahora sí. Le damos la bienvenida, lo habíamos anunciado ayer, Dardo Gómez, parte fundamental dentro de la dirigencia del Club Bolívar. Le damos la bienvenida y le agradecemos justamente que se haya podido conectar con nosotros. Dardo, ¿cómo estás? Buenos días, muchísimas gracias por el tiempo. Chicos, ¿cómo están? Buenos días. Primero, esperar que todos los veo sanitos, así que eso es lo más importante. Y esperar que la gente que los escucha masivamente, que también los ve ahora a través de toda esta tecnología, se encuentre con salud, es lo más importante. Hoy estamos peleando todos por preservar este tema de la salud y minimizar, ojalá, la cantidad de personas que se encuentran en riesgo y aquellas que lamentablemente ya en nuestro país han fallecido. A las órdenes para que conversemos de lo que nos apasiona, que es fútbol. Así Perdón, es. si me permites, es raro verlo con bigotes a Dardo, ¿ah? Está un poquito de barbita, pero no, me rasuré hace una hora, Ramirito. Bueno, no te has rasurado bien. Buen día, Dardo. ¿Cómo están? Un placer saludarte. Dardo, primero, de nuevo, de verdad, agradecerte la gentileza. Estás con una agenda apretada, pese a estar en casa. No es fácil ser vicepresidente de Bolívar, y mucho menos en este tiempo. Hay que ver el tema de los sueldos, hay que ver el tema de los entrenamientos, cómo se está moviendo todo. Me imagino que también pensando en algún momento tener la posibilidad de volver al fútbol. ¿Cómo está Bolívar? ¿Cómo están los jugadores? ¿Hay algún visto bueno ya en la negociación que se tiene con los jugadores, Dardo? A ver, tú lo decías, permanentemente conectados, si bien se ha disuelto la comisión el pasado viernes, en el último consejo de la división profesional, no hemos parado nosotros, hacemos entre varios presidentes, yo en mi calidad de vicepresidente, Marcelo cuando puede, hacemos ejercicios sobre lo que está sucediendo, porque realmente, primero que la coyuntura es difícil, este tema que yo mencionaba al iniciar la entrevista de salud, lleva de la mano otro tema fundamental que es el económico. Entonces, intentando hacer ejercicios entre todos, este es, como lo había mencionado Marcelo en algún momento, un momento de unidad, donde podemos salir de esto, pero de manera conjunta. Y además, en soluciones integrales. Al decir integrales, con todos los que hacen parte de esta gran familia de lo que es el fútbol. Y bueno, permanentemente te decían eso, obviamente viendo un poco ahora de reojo el contexto de la negociación. La negociación la está encarando el gerente general de Baiza, señor Papalardo. También sé que está coadyuvándolo ahora Jorge del Solar en el tema. Estamos esperando que en esa primera línea tengamos, Dios quiera, novedades positivas lo más pronto posible, y siempre coadyuvando, ayudando con datos. Y hoy, por ejemplo, acabo de conversar hace unos minutos con don Rafo. Ya Guavirá también se suma a los equipos que ya tienen una solución con sus jugadores. Entonces esto genera un buen ambiente, porque ya Always, Blooming, Wilstermann, Guavirá, entonces ya todos tenemos que poner de nuestra parte para que también nuestros clubes, nuestros jugadores puedan encontrar este punto de equilibrio, esta solución, que además es parte de, porque luego hay que encarar qué viene después de mayo, cuándo y cómo podemos volver y retornar al campeonato, qué condiciones vamos a tener para lo deportivo. Entonces hay mucho todavía por trabajar, pero este es un tema fundamental para poder seguir avanzando. Dardo, ¿cuánto ha pegado en lo económico a Bolívar tener el tema de las cuarentenas? No hay fútbol, no hay ingreso por espectadores. ¿Se podría hablar de un déficit del 2021 para Bolívar? ¿Cómo están luchando para mantener la economía estable dentro del club? A ver, nosotros el pasado año, debido a que no pasamos del primer partido de la fase, de la prefase de Libertadores, en la pre-Libertadores en realidad, ese es el nombre exacto,
Tuvimos un déficit muy grande el 2019, pero conseguimos el título que te ayuda en el siguiente año a tener un colchón financiero. No te soluciona del todo los temas porque, como tú sabes, Bolívar es el club más grande en el país y es el más grande también en un tema presupuestario, en un tema de costos, en un tema de gastos. Aliado al tema deportivo, de salarios, viene el tema logístico, el tema administrativo, las academias inferiores, impuestos, etcétera. Entonces, hay un gasto enorme que tenía previsto, y yo creo que somos unos 4, quizás 5 clubes en el país que tienen un presupuesto que van estableciendo para el siguiente año que contempla un ingreso de taquilla. No le sucede a todos, evidentemente, en nuestro país, si bien somos un país futbolero, todavía ese apoyo masivo ingresando a los estadios hace falta, pero Bolívar, Die Strongest, Wilstermann, San José, Oriente, Blooming seguramente en Santa Cruz, y ahora se ha sumado con un gran porcentaje de personas asistiendo en el Alto Always Ready, tienen un ingreso de taquilla importante que no alcanza, pero que cubre algunos costos. Esto no lo tenemos. No tenemos ciertos ingresos, por ejemplo, de auspicios, porque debido a que en el primer cuatrimestre generalmente tú ponderas un buen ingreso, te lo digo con conocimiento de causa, he sido gerente de Baiza, ponderas en tus contratos para un buen ingreso que luego se prorratea el resto en el año. Pero evidentemente esto nos viene golpeando. Ya Bolivia tuvo un final de año muy difícil, con más de 20 días parados, con convulsiones, con el tema de un gobierno en transición. Todo esto obviamente no fue normal para las empresas. Y comenzando el año, cuando tú cierras generalmente para que te paguen un enero, un febrero, una primera cuota importante, que generalmente es más del 50%, por supuesto que las empresas pidieron poder tener un mes más, 2 meses para poder abonar. Dicho esto, inicia justamente marzo toda esta crisis, entramos a la cuarentena y por ende obviamente las empresas, nosotros tenemos oficiadores grandes, no tienen ingresos, nuestros derechos de TV los vendemos nosotros, tampoco hemos tenido el ingreso, la cuota. Entonces todo esto hay que reformular y esto obviamente se ha hecho un nuevo análisis en lo financiero que te establece que hay nuevos parámetros, que hay nuevos números y por ende, bueno, una parte sustancial, importante va a ser poder llegar a este equilibrio que te hablaba salarial, que te va a permitir proyectar cómo viene a futuro. Importante, muy importante. Yo he escuchado a algunas personas que hacen análisis sobre el contexto y hablan de, bueno, sí, este ingreso que llegará de Conmebol, de FIFA, pero a un Bolívar, a un Wilstermann, no les hace mella porque están en la Libertadores. No, tú has planificado tu presupuesto ya contando con lo de la Libertadores, pero contabas con otros ingresos que ya no los tienes. Entonces, y también, obviamente, esto es así, es la realidad. El que tiene un presupuesto más bajo puede que tenga una dificultad para conseguir ese dinero, pero también es un presupuesto menor. El que tiene un presupuesto mayor también tiene un problema más grande, es un hueco más grande el que se le ha hecho en el tema económico. Así que yo creo que a esto hay que ponerle, hay que ser creativos. Hay que ponerse innovadores, hay que ver la manera de salir de la crisis. No te puedes no puedes cerrarte a conversar, a dialogar, a hablar, a discutir, a hacer esto que estamos haciendo con ustedes, porque creo que de ahí van naciendo las ideas para poder ir tirando una tabla de salvación a los clubes. Y repito, ese dinero que ingresa de FIFA, de Conmebol, voy a ser un poco enfático, pero es para los clubes de la división profesional, que en este país lamentablemente son los únicos que hacen fútbol, porque no conocemos nosotros de segunda, tercera división en Bolivia, de las inferiores, los grandes campeonatos sub-15, sub-18 no se desarrollan. En nuestro país es un déficit que tenemos. Entonces, creo que ahí no hay un debate, es un falso debate que seguramente se tendrá que discutir en el Consejo de la División, con el Comité Ejecutivo, donde hacen parte directivos del fútbol aficionado,
Esto siempre sin llegar a que la sangre llegue al río, pero evidentemente el mayor porcentaje, por no decir todo, porque evidentemente entiendo que algo de gastos administrativos se tienen en las asociaciones, debe ir a los clubes de la división profesional que hoy están en una profunda crisis económica. Yo converso permanentemente con el presidente. Perdón, Dardo. No, Sí, sí. lo que tú estás señalando ahora, que es muy importante, tú no resignas la posibilidad que una parte de ese dinero vaya a las asociaciones departamentales y la gran mayoría del dinero vaya hacia el fútbol profesional, Así porque es. si no va a Yo ser una diría, hecatombe. claro, yo diría una mínima parte. Querido Ramiro, yo hablaba el otro día con el presidente de la federación y le decía, usted debe tener los temas financieros y administrativos de cada asociación, porque entiendo que él ha ido a visitar a cada asociación en nuestro departamento, entonces sabe cuál tiene un alquiler, sabe cuál funciona dentro de un servicio departamental de deporte, porque varios funcionan así, tienen su oficina, entonces está cedida, entonces no pagan un alquiler, tienen un gasto administrativo, nadie desconoce, debe haber una secretaria, en algunos casos un director deportivo, alguien que ayuda en las competencias que tienen, sean pocas o no, pero que tienen en el año. Pero esto es un gasto administrativo que puedes ponderar y puedes decir, señores, ¿cuál es el gasto? Es tanto, perfecto, aquí está. Porque no podemos hablar de las asociaciones quieren el 40%, ¿el 40% de cuánto? ¿De 1 millón? ¿Quieren $400,000? ¿Para qué? Han hecho un gasto en esa magnitud en estos meses imposible. En cambio, cuando tú ponderas entre 14 clubes lo que les vas a dar, realmente la suma es mínima, no va a alcanzar en todos los casos, yo te diría, ni para pagar una planilla. No conozco, salvo algún caso que tiene una planilla de entre 75 y $80,000, pero de ahí para adelante son de 100 para adelante. Lo ha dicho el otro día el presidente Guavirá, la planilla de ellos es 107. Entonces, tenemos que ponderar de esa manera y no es quitarle a nadie nada, porque hay otra aclaración, querido Ramiro. Ellos hablan de que el proyecto Forward, que está hecho para que el dinero que viene de la Conmebol se pueda destinar y el Evolution se pueda destinar a lo que son las divisiones inferiores, sus competencias, etcétera, también el fútbol femenino. Primero, que no se va a desarrollar, pero segundo, que la FIFA ha decidido, y la Conmebol, que se entreguen esos recursos por ese canal por una razón, porque se pueden fiscalizar. Porque no te pueden mandar un giro a tu cuenta de federación o de asociación directamente y discrecionalmente tú usar ese dinero. Se ha decidido que se haga con el programa porque el programa ya tiene un sistema. Entonces te puede ese sistema controlar los descargos que le vas a exigir el día de mañana a las federaciones. Pero claramente el punto de FIFA, de Conmebol, es salvataje a los clubes de división profesional en el mundo entero. Bolivia no puede ser distinto. Ahí está, Ramiro, Martín, ¿alguna consulta más para A ver, Dardo? quiero Dardo, sí, insistir en un tema que tú habías adelante, tocado, Dardo. Dardo, a propósito de mayores recursos económicos. ¿Qué receptividad ha tenido en los clubes profesionales esa posibilidad en que Bolivia pueda funcionar en el tema de un canal propio que tenga el fútbol, como lo tiene Chile en este sistema del CDF? ¿Hay posibilidades en Bolivia? Porque ayer, evidentemente, en el Estudio Estadio planteaban esta situación y yo un poco mostraba mi mueca y decía, parece que el presidente de la federación, el comité ejecutivo, tienen charlas avanzadas con otro medio de comunicación para entregar los derechos de la división profesional. ¿En qué medida los clubes han respaldado esta idea que ha sido propuesta por Marcelo Claure y que es apoyada por otros presidentes del fútbol profesional? A ver, te agradezco la pregunta para aclarar un poco. Lo que ha habido, querido Ramiro, primero, voy a ponerlo en contexto el tema, lo que ha habido primero ha sido varias reuniones informales de discusión con los presidentes, donde evidentemente hemos estado los 14 en mi calidad de vicepresidenta, por supuesto con nuestro presidente del Club Bolívar, y también el presidente de la federación, para discutir lo que yo te comentaba al iniciar en el tema de qué perspectivas tenemos, quién tiene una idea de cómo podemos ayudar en este salvataje del fútbol. Y por supuesto que un tema fundamental, importantísimo, es el derecho de TV. Los derechos de televisión, que evidentemente en Bolivia son paupérrimos,
que somos los últimos en generar un monto económico importante para los clubes, que debemos ser de los últimos también en el mundo, no solamente en el contexto de Bolivia, en Sudamérica. Es realmente miserable, esa es la palabra, lo que reciben los clubes. Reciben, digo, porque Bolívar no está en el contrato, pero por supuesto, si tenemos buenas condiciones, nosotros queremos ser parte, eso es lo que se ha explicado. Queremos que entre los 14 generemos lindos y buenos ingresos para el fútbol boliviano. Esto va a permitir más competencia, va a permitir inversión en logística, inversión en infraestructura, en divisiones inferiores. Nos beneficiamos todos en el fútbol, pero hacerlo de la manera más transparente. Una alternativa puede ser la que mencionabas, pero creo que lo que hay que no perder de foco es que primero hay que aterrizar esto de manera seria y de manera responsable, porque estás hablando de la estructura económica de los clubes, del futuro. Si nosotros enajenamos por cualquier monto en los próximos derechos de televisión el futuro de los clubes, estamos sonados. No vamos vamos a seguir en lo mismo. Si hablamos de darle un giro a esto económicamente, la única manera, el único ingreso importantísimo que tienen los países, los clubes en los países, te voy a hablar de Sudamérica, no vamos a Europa, no vamos a otros continentes, es el fútbol, son los derechos de TV. Lo hacen, como tú decías, en Chile, con un esquema interesante. Yo tengo un gran amigo en la Liga de Quito, conversaba con él hace unos 3 días para saber cómo estaban allá en el Ecuador. Lo que ellos han hecho también en el Ecuador, han vendido por 10 años sus derechos de TV. Por 10 años han vendido ¿cómo? Tienen un ingreso de 30 millones anuales que se va reajustando en un 5% año a año, y además participan con un 80% de los ingresos paralelos, que son publicidad, pay-per-view, etcétera. O sea, un negocio interesante para quienes generan el fútbol, que son los clubes de la división profesional, en el caso nuestro. Entonces, más allá del cómo, es importante, por eso decía en contexto, el por qué lo estamos haciendo, el por qué tenemos que no quitarle el ojo. Y repito, había una comisión que trabajaba con un tema de los derechos de TV. Le hemos hecho nosotros conocer permanentemente al presidente de la federación que ciertas cosas no estábamos de acuerdo. Este tema del famoso derecho preferente, que es complicado con una licitación. Claramente es difícil que las empresas participen cuando saben que si dicen 10, tengo a alguien que va a decir 10, 100 y se lleva el derecho. Entonces, esto hay que abrirlo, esto hay que transparentarlo. Esto tenemos que ver esta crisis una oportunidad para salir de la debacle económica que venimos, no hoy. La pandemia nos ha desnudado de cómo estamos en el fútbol y en los clubes bolivianos. Pero venimos con este problema hace muchos años arrastrando. No culminamos los años normalmente, culminamos fuera del contexto del mundo del fútbol. 4, 5, 7, 8 clubes sin pagar 3 meses, 4 meses, 2 meses. No se inician nunca los campeonatos cuando deben, porque Favol o los jugadores piden o solicitan que se les pague lo que se les debe de años anteriores o inclusive de meses anteriores. Es decir, es un tema de llevar como sea el fútbol. El equipo que asciende sin muchas perspectivas y pelea por no volver a descender, pero si tú analizas los últimos 10 años del fútbol boliviano, esa es una subida y bajada de los clubes que no lo vuelve competitivo el fútbol y que lo restringe a 4 o 5 que se van sacando el título, saliendo campeones y dividiendo un campeonato que podría ser mucho más competitivo por la topografía de nuestro país y por la cantidad de clubes que pueden alcanzar los niveles internacionales. Entonces, insisto, es importantísimo en esta coyuntura y en esta crisis que le demos la ponderación necesaria al tema de los derechos de TV. Y te repito, es un tema que todavía se debe discutir en el seno del Consejo con los clubes, los 14 clubes interesados, porque son los derechos de transmisión de los clubes. Entonces no podemos dejar esto en manos solo del Comité Ejecutivo de la Federación para que defina y decida el futuro. Con el respeto que se merecen todos, tienes 3 presidentes de asociación que no tienen, que hacen parte del Comité Ejecutivo, que no tienen ningún interés especial en si entra un dinero más ponderado para los clubes o si es mejor. Por ahí no tienen interés de ningún tipo, pero
insisto, quienes estamos directamente involucrados somos nosotros, los 14 clubes. Queremos que esto genere mayores y mejores ingresos. La única tabla hacia futuro de salvación va a ser esa. Hoy, querido Ramiro, si tú vuelves al fútbol, lo más seguro es que se vuelva sin público. ¿Quién te puede generar algo de dinero? La televisión. Vas a tener que ver de alguna manera creativa, reorganizar tu contrato, no sé, si tenías un promedio de 10,000, 8,000 personas asistiendo a tu estadio, esa gente va a estar en su casa mirándolo el partido. Veremos la manera innovadora con la televisión de que te genere más ingresos, la publicidad ya no va a ir la gente a ver la estática, entonces la van a generar en la televisión. O sea, tenemos que encontrarle una salida. Caso contrario, esto es solamente el inicio de la agonía en la que van a entrar económicamente los equipos de fútbol en Bolivia. Perdón, y si la federación persistiera en esa idea de que ellos quieren ser los protagonistas en vender los derechos de televisación. Vos quieres sangre, ¿no? No, te estoy diciendo que es una realidad. Y tú lo sabes en el fondo que es parte de eso también. Mira, yo te digo, parte de la unidad de la que hablaba en su momento un Marcelo Claure, tiene que ser en este tema. Tiene que ser. O sea, si no ponemos hoy unidad de los 14 clubes, esto no se dirige a beneficiar a A, B, C, ni a desestabilizar a B, C, a nadie. Hoy el contexto solo te pide preocuparte por lo económico, porque lo primero es lo que nos estamos ocupando hoy, que es la salud. Estamos en cuarentena, nos estamos cuidando, nadie está yendo a entrenar, pero paralelamente y de la mano está jalada la economía. Entonces, tenemos que estar unidos ante este principio. Yo no creo que se llegue a ese punto de quiebre, porque sería delicado, sensible y muy preocupante que se genere ese contexto, ese escenario en el fútbol, querido Ramiro. Ok, gracias, Dardo. Martín, ¿alguna consulta para Dardo? Sí. Dardo, ¿cómo estás? Hola, Martín. Un saludo desde Cochabamba. Estaba escuchando atentamente. Un abrazo hasta la llave. Sí, está haciendo calor acá. Justo quería tocar ese tema que habías mencionado en la respuesta anterior, Dardo, de que si vuelve el fútbol va a volver sin público, y eso es lo más seguro. Esto va a ser preocupante para todos, ya lo habían expresado muchos presidentes de los clubes. Tomar iniciativa, rescatar lo bueno en esta cuarentena, tener ideas, ir proponiendo poco a poco. Mira que hace rato en el programa hablábamos de lo que están haciendo en Corea del Sur, Dardo. En Corea del Sur ha vuelto el béisbol, sin público, pero el público a través de las redes sociales compra un espacio en el escenario deportivo. Ponte unos 10 bolivianos, por decir, da unos 10 bolivianos, deposita unos 10 bolivianos, el club se encarga de hacerle su fotografía, la que mande el hincha, con la camiseta de su club, con un gorrito, unas gafas, qué sé yo. Son iniciativas que se están llevando a cabo en el extranjero, que bien podrían hacerse acá en Bolivia, hablando de marketing, hablando de buscar un sinfín de opciones, la televisión, que me parece muy, pero muy importante también, la televisación de los partidos, pero esto de la unión de los presidentes, ¿han logrado hablar ya con esta idea con más presidentes de los clubes, Dardo, hablando de la televisación? Además de que están de acuerdo varios, por ejemplo, Guavirá, Bilzerman, me imagino, pero ¿han logrado hablar en su totalidad con los presidentes de los clubes? A ver, primero, un tema importantísimo que has dicho. Creo que, y hay un dicho, hay un refrán que siempre se utiliza: a mal tiempo, buena cara. Este es un cliché que tenemos que utilizarlo permanentemente ahora, porque creo que es momento de temple, de fortaleza, de solidaridad, de empatía. Y tienes que ponerte creativo, porque lo otro es llorar, quejarse y no encontrar soluciones. Hay que ponerse a trabajar y ponerse creativo. Tú decías lo de Corea, y mira, ayer volvieron, por ejemplo, a entrenar el Inter de Porto Alegre y el Gremio en el Brasil. Interesante, volvieron dividiendo la cancha. Primero han dividido 6 grupos y dividiendo la cancha en 3 o en 4 espacios para que no haya mucho contacto. 3, 4 jugadores con uno del cuerpo técnico y en varios, que se llamen varios horarios, para que no todos tengan que entrenar en la misma hora. Primero. Segundo, todo al aire libre. No existe vestuario para cambiarse, baño, nada. Donde pueda haber contacto, roce, todo al aire libre. Y obviamente medidas de seguridad, ingresan tomando temperatura, etcétera. O sea, han dado modos
de que vayan volviendo primero a esto de entrenar. Seguramente esto hay que acoplarlo también a nivel de lo que van a hacer ya en competencias. Hay una idea desde Conmebol, una de las ideas de las muchas que están pensando en sentido de encontrar de repente sedes únicas donde se disputen, por ejemplo, la fase de grupos, entendiendo que ciertos lugares han tenido una menor incidencia de la pandemia. Ejemplo, Paraguay, Uruguay, Claro. no solamente un número de muertos, sino de contagiados, que minimiza el riesgo que podrían tener los equipos o los jugadores. Es una alternativa, no digo que eso es lo que se va a hacer, pero es una alternativa en la que también tendrás que ir pensando luego en el contexto local. Lo que queda claro es que los campeones salen de la cancha y eso creo que nadie lo discute. Y en el tema este de los derechos, te insisto, no es una conversación de 2 o 3 personas. Este es un tema que se viene conversando, discutiendo, se lo discutió en el Consejo de la División Profesional, donde estaban todos los presidentes, y es uno de los temas que se tiene que tomar en cuenta para darle un giro positivo a nuestro fútbol. El tema económico, a través de derechos de TV, habrá que pensar de qué manera innovadora también cambiamos algo lo deportivo, el tema de ponernos de acuerdo con temas administrativos. Este es el momento para mí de tocarle la puerta al gobierno y hablar de los impuestos, hablar hacia adelante cómo podemos generar dentro de lo que es el gobierno, no solamente un controlador, un fiscalizador, un supervisor, también un socio estratégico. Hay países que lo hacen, incentivo fiscal a empresas que aportan en el deporte a través del fútbol y dejan ese monto de pagar como impuesto. Lo sucede en Colombia. O sea, tenemos que ser creativos. Esta es la oportunidad. La crisis nos da la oportunidad de que demos un giro de 180 grados y enrumbemos el fútbol por fin en un rumbo y en un camino positivo, que los clubes no sean deficitarios, que se vuelvan un superávit. El único lugar, o de los pocos lugares, para no peyorizarnos, de los pocos lugares en el mundo donde el fútbol no es un negocio, es Bolivia. En todo el mundo el fútbol es un negocio. Ya, traspasos, transferencias, seguramente hoy será otro contexto. Hablamos de cosas, de números multimillonarios que hoy tendrán que aterrizar a la faz de la tierra y serán más terrenales, pero es un negocio. Entonces nosotros tenemos que dar un giro y enrumbar a eso, dejar de ser deficitarios y de a poco, por supuesto que va a costar, es todo un tránsito por etapas, convertirnos en un fútbol que a los clubes nos genere dinero, a las empresas les genere dinero, al que transmite la televisión, al público que paga su entrada por el espectáculo deportivo, etcétera. Dardo, volviendo un poco al tema del plantel, ¿cuántos jugadores se han quedado en La Paz? ¿Hay algunos jugadores que han retornado tal vez a su país para estar con sus familias antes de la cuarentena, Dardo? ¿O el plantel está completo, concentrado aquí en la ciudad de La Paz? A ver, entiendo que todos están, obviamente el tema de conexión digital lo puedes hacer desde cualquier lugar, pero hay algunos jugadores que están desde sus lugares de origen en Bolivia, fuera, que yo sepa solamente Emiliano estaba fuera. Yo he estado en contacto hace unos 4 o 5 días, les mandé un mensaje a casi todos los jugadores para saber cómo estaban, para desearles que, bueno, mantengan el cuidado, etcétera, porque siempre es importante el tema humano, para mí es primero, antes que cualquier cosa, el jugador es un ser humano. Y todos estaban, te repito, bueno, Jusino, por ejemplo, está en los Yungas, Diego estaba en la última etapa de su recuperación, también creo que estaba en Santa Cruz, pero la mayoría, también Wilden Rojas, estaba en Cochabamba, en fin, pero están cumpliendo con todo lo que se le dice. Es más, esto es importante porque el hecho de estar al lado de tu familia, esto te ayuda en lo emocional, en lo moral, en lo anímico, para que el jugador esté arropado, esté al lado de los que lo quieren, pero por supuesto, dentro de un contexto interno que esté supervisado, controlado, y que en su momento te permita que cuando haya un paso importante en esta cuarentena dinámica, de poder entrenar, de poder ya asistir a un campo de juego. Hoy lo único que puedes trabajar como lo están haciendo a través de Zoom, a través de lo virtual, es un tema de fuerza.
es un tema del plan alimenticio para mantener un poco el tema del peso, pero resistencia, el tema de velocidad, eso es un campo de juego, eso es en conjunto, eso es con el profesor también ahí dando los ejercicios. Entonces, esperemos retornar a eso de a poco. Por eso se habla en el mundo, no en Bolivia, que el retorno a los campeonatos debe tener mínimo 2 semanas. Cuando retornen a entrenar, para que puedan adecuarse físicamente, porque también lo que quieres es que los jugadores puedan ingresar al campo de juego y entrar en un buen nivel de fútbol. Así es. Dardo, el ministro de Deportes ha indicado que el fútbol, los deportes en general, podrían volver en octubre. Tomando en cuenta de que esta situación se pueda llegar a dar en algún momento, ¿se va a licenciar a los jugadores hasta cierta fecha o se va a seguir con el trabajo virtual, tal vez en una cuarentena dinámica, entrenando ya en el terreno deportivo que está ya en Tembladerani? ¿Se ha pensado algo de esto? A ver, yo no conozco específicamente el criterio de la declaración del ministro de Deporte, pero yo quisiera ser serio en el contexto de tiempos. Primero, ha sido un tema de cuidado de la salud. Hoy, además de que estamos cuidando la salud, la vida, estamos viendo cómo generamos lo económico para poder salir de este momento o por lo menos allanar el camino. No sé si todavía este es un proceso para mí que te va a golpear hasta el 2021. Y luego está lo deportivo. En lo deportivo, seguramente el Consejo de la División Profesional será convocado por el presidente de la federación o para el día viernes o para el siguiente lunes, donde además de que se haga un análisis prospectivo de cómo les ha ido a los clubes con sus negociaciones salariales, esperemos que los 14 hayamos podido encontrar el arreglo económico, entremos a discutir qué pasa a futuro con lo deportivo, qué sucede a partir de mayo, porque hoy los arreglos contemplan hasta mayo, pero qué pasa si no retornas junio, si no retornas julio, que es lo más probable, lo más lógico, pero yo veo octubre más lejano, como también veo junio muy cercano. Creo que no deberíamos todavía hablar de la probabilidad de un mes en el que se va a desarrollar. Puede ser antes, puede ser poco antes, mucho antes, puede ser también que no se tenga la posibilidad. Todo depende de cómo evoluciona el tema de la pandemia en cada contexto, como lo ha pedido FIFA. Lo que está claro son 2 preceptos. El primero, que el contexto nacional de cada uno de los países le va a ir dando la luz verde para ir retornando a sus campeonatos. Y el segundo, que las federaciones, las asociaciones en todas las partes del mundo deben agotar hasta el final todas las posibilidades para que campeones y torneos internacionales con sus premios salgan de los campos deportivos, salgan de la cancha en una competencia deportiva por mérito deportivo. Entonces, tenemos que adecuarnos. Si esto te implica llegar a un agosto, septiembre, cuando deberías haber estado iniciando el torneo, en la segunda etapa del torneo ya de clausura, entonces habrá que generar un torneo único, sin perder quizás esta tabla general, pero ese es un tema que yo te estoy ahorita hablando, pensando en voz alta. No claro. Es un tema que se ha puesto en el tapete, en la mesa de discusión, en el Consejo de la División Profesional. Es al final el que debería dirimir cómo vamos a dar el siguiente paso en lo deportivo para que también cada club vaya viendo cómo dosifica sus tiempos. Y otro tema, en el caso de Wilstermann, en el caso de Bolívar, tienes un torneo internacional. Entonces, tienes que estar mirando con este ojo también qué va sucediendo a partir del ente matriz, desde Conmebol, y te va dirigiendo un poco de tiempos, porque seguramente si tú tienes, no sé, 9 de 10 países, vamos a decir así, que están volviendo a una normalidad y ese 10º somos nosotros, habrá que adecuarse a lo que te diga Conmebol, de dónde, cómo y en qué circunstancias se va a jugar. Y para eso necesitas tener tu primer plantel para un nivel de competencia internacional, ¿no? Dardo, en el tema de, bueno, hemos hablado ya de muchas cosas. En el tema referido al arreglo económico, en Bolívar hay situaciones que están trabadas, ¿no? Entiendo que el tema de marzo ha trabado mucho
posibilidad de encontrar un acuerdo con los jugadores. Ellos entienden que ya es un mes que se debiera pagar en su totalidad, que no debiera haber mayores inconvenientes. Me dicen que hay una cierta reticencia de un número de jugadores en la propuesta de los meses de abril y mayo. ¿Cómo ves el panorama de poder encontrar un acuerdo con los futbolistas? Deseo de Marcelo Claure que esto termine lo más antes posible y bueno, Bolívar también pueda ser uno de los clubes que ha llegado a un acuerdo con ellos. A ver, yo te voy a responder, querido Ramiro, en cómo yo me genero los espacios amables, que yo los llamo de discusión, de debate, de diálogo, como era la comisión, con favor. Y yo insistí varias veces cuando teníamos las reuniones, lo digo públicamente porque están varios testigos, la comisión éramos como 7 y Favol siempre entró a las reuniones con 4 o 5 personeros. Yo pedía que para que las reuniones y los debates y el diálogo sea fructífero, no saliera el uno diciendo no, que se ponen en la posición individual, el otro no, porque no genera un espacio ideal para negociar. Si tú estás negociando y se comienzan a salir a la luz pública que tus posiciones son A, B, C, no ayuda en nada, no coadyuva. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque se está en el proceso de diálogo, se está en el proceso de discusión, y yo soy un convencido que se tiene que arreglar, yo estoy seguro que de ambos lados, tanto de los jugadores como nosotros, con quienes están ahorita generando el espacio y el diálogo, vamos a conseguir salir de esto, vamos a encontrar la luz, hay que ser positivos, pero no me gustaría entrar a detalle, que si es marzo, que si abril, que si mayo, porque no le voy a generar un tema positivo al diálogo que se está haciendo hoy, que se está inmerso en medio de la negociación. Obviamente, si tú tienes un parámetro de discusión donde se corta el diálogo y se te dice no, de un lado o del otro no acepto más, no quiero, bueno, ahí sí es un contexto en el que hay que analizar qué pasos vas a dar. Pero hoy por hoy se está discutiendo, es parte de seguramente una posición, habrá hacer escuchar la posición nuestra, ir encontrando engranaje. Mira, yo sé, porque tengo muy buena amistad con los presidentes, sé cómo ha solucionado Bilse, cómo ha solucionado Blooming, acaba de solucionar Guavirá, cómo ha solucionado Always. Entonces, en cada uno tienes que generarte de una manera creativa ese vínculo y llegar a un acuerdo. Si bien hay realidades diferentes, distintas en cada club, hay un parámetro que se ha pedido que se pueda respetar para que todos podamos enfocarnos en el mismo lugar, porque en caso contrario nunca nos hubiéramos reunido y cada uno arreglaba como podía, ¿no? De acuerdo. Dardo, ya para ir cerrando, bueno, esperemos que las negociaciones sean fructíferas, esperemos que todo llegue a buen puerto. ¿Tienen algún protocolo? Hablábamos hace tiempo con la gente de Wilstermann, el médico del club nos decía que ellos están alistando un protocolo de bioseguridad en caso de que el fútbol vuelva. Bolívar está trabajando en algo similar, nos decía el doctor Alex Antesana, que es parte del gabinete médico de Wilstermann, que los costos eran algo elevados para poder tener mecanismos de bioseguridad en caso de que el fútbol vuelva y se pueda permitir tal vez un mínimo porcentaje de ingreso de la gente o los mismos periodistas, dirigentes que podrían llegar a asistir en los estadios. ¿Está trabajando Bolívar también en base a un protocolo de bioseguridad, tomando en cuenta que es incierto el futuro del fútbol, pero que puede ser una posibilidad de que vuelva? ¿Hay algún avance en este aspecto, Dardo? Sí, a ver, yo había pedido el otro día, no me acuerdo, tuve una entrevista, pero públicamente, de que se tiene que generar a partir del ente matriz, que es la federación, las directrices de cómo tiene que ir enfocándose la crisis. Hoy tienes un papá de 14 hijos que tiene cada uno serios problemas. Yo aplaudo que hoy, por ejemplo, se va a llevar a cabo la videoconferencia en el tema médico. A partir de la federación, con los 14 médicos de los clubes, algunos que otros médicos más creo que han añadido. Esto va a ser importante. ¿Por qué? Porque seguramente podremos comenzar a esbozar desde ahí una especie de protocolos
que tomen en cuenta el tema médico. Pero por supuesto, yo sabía lo de Wilstermann, estaba hablando permanentemente con Grover y me comentó, ellos ya tienen algunos temas de costos y lo que podría significar una partida presupuestaria que no estaba en el presupuesto de nadie, porque obviamente esto implica no solamente pensar en el primer plantel, en el cuerpo técnico, también los administrativos, los cancheros, las personas que van a tener una especie de contacto directo en los lugares donde entrenas, en los mismos estadios, etcétera. Pero sí se ha estado trabajando, por supuesto, con responsabilidad para poder ver un tema de bioseguridad. Lo mismo entiendo y lo hablaba con, por ejemplo, Fernando Costa, que ellos tienen un tema muy avanzado porque han estado trabajando hace algunas semanas precisamente por la actividad que tiene Fernando con las universidades. Entonces ha tenido que ya hace ya varios días hacer las cotizaciones, etcétera. Entonces hay un contexto ya avanzado, trabajado, que espero que hoy, por ejemplo, con un tema que salga como un protocolo, porque esto debería ser así, para que nadie se salga de esa directriz, para que nadie deje de cumplir, porque de nada va a servir si tú vuelves el día de mañana a entrenamiento y tienes un equipo que no tiene las condiciones en el club de volver con bioseguridad y que el día de mañana se vuelva un factor de riesgo para poder jugar, porque vas a tener también a los jugadores diciendo, para un cachito, o sea, nosotros hemos cumplido, sí, pero hay que enfrentar a 11 changos que no han cumplido y que puedes tener un serio riesgo de que por algún lado hayan tenido contagios. Es decir, tiene que ser un protocolo que salga de la federación, pero además tiene que venir una ayuda generada, gestionada desde la federación con el Estado o desde la federación con Conmebol. Tenemos que tener un colchón, una ayuda de bioseguridad, de elementos, de materiales. Habrá que pensar, he escuchado muchos temas alrededor de estas famosas duchas o estos temas donde pasas en los supermercados, en los mercados, en otros lugares, a favor, en contra. Eso tiene que salir también desde la reunión que se tenga para decir es positivo, hace falta, te ayuda, coadyuva. Entonces, si coadyuva, hay que generarlos, hay que ponerlos en los vestuarios, en los camarines, fuera de los estadios, etcétera. Entonces, tiene que venir un protocolo, más allá del trabajo individual que puede hacer cada club, que tiene que hacerlo, porque eso demuestra tu seriedad con tu club. Tiene que venir un protocolo para todos, un protocolo general, ya si en el detalle, no sé, se pide que usen guantes y tú quieres que tus jugadores usen 2 guantes, ya ese es otro tema. Pero cumplir el mínimo del protocolo, esto tiene que ser obligatorio para todos. Dardo, queremos agradecerte la gentileza. Una pequeña consultita que me dé, sí, claro, 10 segunditos. Tengo claro la impresión que está más allá que más acá, Vecchio. No te voy a especular sobre ese tema, querido Ramiro, por un tema de que se ha hablado de que hoy la prioridad es el tema económico. Y lo de Vecchio pasa por un tema también deportivo, entonces hoy por hoy vamos a ocuparnos del plantel en sí, de poder generar este espacio de diálogo y que genere la salida de la luz verde, y a partir de ello seguramente ya habrá tiempo para tomar a detalle los temas individuales. Gracias, muchísimas gracias, Dardo. Un abrazo. Chicos, yo les agradezco muchísimo a ti, Dardo. Cuídense, te queda bien el bigote. Quédense en casa, bendiciones. Ramiro debe estar con bigote que no ha salido en cámara. No, te cuento que Ramiro, Ramiro tiene peluquero sigue personal. El peluquero va a casa y lo peluquea cada semana y media, o sea que Ramiro está impecable. Ramiro, a pasar el contacto porque ya yo estoy, aunque hay poco cabello, pero bueno, hay que cortar alguito. Les mando un abrazo, Dardo, chicos, cuídense. Antes, quiero consultarte algo. Dime. Saliendo del fútbol, ¿qué ha estado haciendo el Dardo, tío, hijo, sobrino, nieto, en esta cuarentena? Sacando de lado el tema de fútbol, porque sé que estás laburando demasiado con el tema de Bolívar y tu cargo de vicepresidente. Pero, ¿qué ha estado haciendo? ¿Qué hace Dardo Gómez? El Dardo Gómez, fuera de la dirigencia, cocina, juega a la play, ¿qué hace? Mira, una dinámica distinta. Aparte de lo galán que es, ¿no? Este tema de... No, estamos en
en pareja, acá en casa, este tema de la cuarentena nos ha permitido redescubrir, yo diría, ciertas cosas que las postergabas, que las dejaba por otro momento, esto de echarle la culpa siempre al tiempo, porque al final se saca tiempo del tiempo. Lo que pasa es que generamos nuestro día, lo sobrecargamos 24/7 con nuestras actividades. Yo salgo muy temprano aquí afuerita con mis medidas, pero para que mi perrito pueda hacer sus necesidades y él pueda también pasear un poquito. Lo meto de nuevo y comienza mi rutina muy temprano, o sea que cualquier día que quieran enlazar temprano estoy a disposición. Y luego he vuelto a descubrir, porque yo estudié solito afuera y aprendí a cocinarme, y he descubierto que no había perdido, no son muchos los platos que puedo ayudar, pero por ejemplo soy fanático de lavar. O sea, nadie lava los platos más que yo. Así yo lavo en la mañanita, lavo al mediodía, lavo después de que almorzamos. Y luego intentar volver un poquito a un tema, sin mentir, porque estaba intentando volver, me ha costado al hábito de la lectura, porque es complicado cuando lo has ido dejando, me ha ido costando, porque me olvido. En cierto momento Carmencita me decía, ¿no era que estás leyendo tu libro? Te he visto decir que estabas leyendo, yo tan caramba, mi libro. Entonces, pero, y no soy de los juegos de Play, por ejemplo, no. Repito, he estado muy conectado con el tema digital, mucho hablando con la familia que está en Santa Cruz, hablando con mi papá, mi mamá, que son mayores y que estoy muy preocupado con ellos para que se mantengan. Tú sabes que ya los papis a una determinada edad se te vuelven pues caprichosos, entonces no tienes idea, me llama mi hermana, tengo que llamar a mi mamá o llamarlo a mi papá para que no salga, que quiere ir a cobrar, que quiere esto, que quiere lo otro, cualquier excusa necesaria para ir aunque sea a la esquina. Entonces, preocupado, pero también entendiendo la dinámica. El sábado hicimos un ejercicio así de Zoom familiar, muy interesante, y bueno, intentando innovar con eso, querido Luchetti. Te agradezco porque a veces uno se olvida que además de un tema dirigencial eres una persona, un ser humano que como todos ustedes estoy viendo la cocina, has visto lavando, estoy siendo un poco esclavizado en la casa. Dardo, te agradezco mucho el contacto. Bueno, hoy en la noche los invito a todos a elevar una oración por don Lothar. Mañana le van a poner un marcapaso y pues bueno, algo de rutina me dijeron, pero siempre es bueno. Don Lothar, Dardo, Chetti, que es Bolívar en persona. Te agradezco que lo menciones, hermano. Yo soy una persona que adoro, te lo digo, yo le tengo un cariño entrañable a don Lothar, por el carisma, por su simpatía, porque es un ser humano extraordinario, porque pasa luego que es bolivarista, pero primero es él cuando vos hablas con él es una ternura, don Lothar. Y hoy he conversado temprano con Raquelita, que me lo está cuidando. Él está internado ahí en la Clínica del Sur. Él tenía que operarse ya hace varios meses, pero le ha estado dando vueltas, no quería. Un día inclusive... Ahora vamos a volver con Dardo. Hemos tenido una baja de internet. A todos los que nos están escuchando, ahora sí lo tengo. Ahora sí, Dardo. Te me cortaste un ratito. La verdad que le pedimos nosotros que se haga la operación, pero bueno, don Lothar ha tenido algunas intervenciones quirúrgicas, y él no quería, él decía, no, ya, ¿para qué? Pero ahora, gracias a Dios, no ha pasado. Se especuló con que él había tenido un infarto, no ha tenido un infarto. Se puso mal, se lo ha llevado en buen tiempo a la clínica, y mañana le estarían poniendo el marcapaso. Dios mediante va a salir bien. Es un hombre de temple, de fortaleza, y nosotros con nuestras oraciones lo vamos a estar ayudando. Gracias por mencionarlo, querido Luchetti.
No, y No, no, transmítele también de parte de todos nosotros un pronto restablecimiento a Lothar Kersen, un hombre que lo hemos conocido hace muchísimos años, desde que era miembro, muchas veces presidente de la Comisión de Fútbol de Bolívar. Exterior es realmente nuestra preocupación y ojalá que en el próximo contacto nos des noticias mucho más alentadoras en la situación de don Lothar. Amén, querido Ramirito, así va a ser. Sentimos que es un gran dirigente, más que gran dirigente, una gran persona, una persona que realmente al cual le estimamos muchísimo, Dardo. Muchísimas gracias, le voy a hacer llegar tus palabras. Hoy día de eso hablaba con Raquelita, me decía que está evitando, porque don Lothar es bastante emocional, y estaba evitando ella que hable por teléfono, porque obviamente ahorita hay que cuidarlo en la previa de la operación, pero yo lo voy a transmitir. Seguro que saliendo de ello, porque estoy seguro que va a salir bien, vamos a hablar con él y vamos a tenerlo a don Lothar conversando con nosotros. Les agradezco, chicos, los dejo tranquilos con el programa, bendiciones, cuídense mucho. Un abrazo, Dardo. Fuerte abrazo. Gracias, Dardo, gracias. Gracias, Dardo, Muchas muchísimas gracias. Dardo. Ahí está, a cocinar, le toca cocinar a Dardo. Muchísimas gracias de verdad por la gentileza, una larga charla que hemos tenido con Dardo Gómez, que es muy amigo de la casa. Yo los invito de verdad a todos, hoy en la nochecita, una cadenita